Que la gracia de nuestro Dios more en cada uno de vuestros corazones. En esta oportunidad vamos a continuar con la lección número 20. Y en esta oportunidad tenemos también en nuestro medio a nuestro pastor Luis Mestanza. ¿Cómo se encuentra, pastor, de desarrollar también esta importante lección para este sábado 15 de noviembre? Con la gracia del Señor estoy bien, con el ánimo de encontrarnos de nuevo junto a nuestros hermanos que nos siguen cada semana a través de la plataforma de la misión, deseando que la gracia y la paz de Dios los acompañe y nos ilumine también a nosotros para poder desarrollar esta lección y ser ayuda para nuestros hermanos que nos siguen a través de esta página. Qué importante, pastor, recordar estas promesas de parte del Señor y las oportunidades también que Dios nos da para que podamos desarrollar esta importante lección. Pero antes de eso quisiéramos pedir la sabiduría de Dios a través de la oración. Pastor, dirígenos en la oración. Gracias, vamos orando. Amante Padre Celestial, en esta oportunidad acudimos ante ti para pedir perdón, pedir la dirección de tu Espíritu. Sea, Señor, tu Espíritu quien ilumine nuestras mentes, ponga palabras en nuestros labios y nuestras mentes sean capaces de entender tu palabra y a través de este estudio de la lección podamos también reflexionar nosotros como líderes de tu iglesia y cómo podemos caminar dependiendo de ti, cumpliendo nuestro deber y también viviendo en armonía con tu palabra y escondidos en la justicia de Jesús, poder, Señor, guiar a tu pueblo hacia la gloriosa venida de tu Hijo amado. Oramos, Señor, que bendigas a tu iglesia, donde quiera que se encuentren, las personas que nos siguen semana a semana, Señor, bendícelos, llénalos de tu Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy tendremos el desarrollo de la lección número 20 para este sábado 15 de noviembre del año 2025, titulada Liderazgo Civil y Espiritual. Pastor, cuando hablamos de liderazgo civil y espiritual, ¿a qué se está refiriendo, no? Empecemos, vamos a decir, dando un concepto acerca del liderazgo, ¿no? El liderazgo es las personas que tienen responsabilidades puestas por Dios en el pueblo de Israel. Y liderazgo también es toda persona que tiene a cargo de dirigir un pueblo, una comunidad, un grupo. Y liderazgo, según el concepto de la Real Academia, es influir, ya sea positiva o negativamente, pero liderazgo es influir en las personas para conducirlos hacia el logro de los objetivos. Entonces, en Israel el liderazgo estaba separado, el liderazgo espiritual con el liderazgo civil. Y de acuerdo al espíritu de profecía en Desea a toda la gente, hay una nota en el apéndice donde dice que cuando el liderazgo civil está separado del liderazgo religioso, es una bendición para el pueblo. Pero cuando estos se unen, se convierte en el veneno más mortífero para la humanidad. Por eso es que Dios en el pueblo de Israel separó el poder religioso con el poder civil. Lo civil lo encargó a los reyes, a los jueces, a ancianos, y el poder religioso, el liderazgo religioso lo encargó a los sacerdotes, a los que trabajaban en el santuario. Ambos líderes tenían la capacidad de tomar decisiones. El líder civil tomar decisiones por el gobierno político de la nación. Por el pueblo. Por el pueblo. Ahí estaban las guerras, estaban toda decisión civil que tenía que ver con leyes civiles. Y el sumo sacerdote y el sacerdocio tenían la capacidad de tomar decisiones por el bien espiritual del pueblo, por el asunto del santuario. Pero también había otro líder
que no tenía a cargo así por decir un área, ¿no?, de administrativa que tenía que tomar como el sacerdote, como el rey o jueces, era el profeta. El profeta también está dentro del plano religioso, solo que es el vocero de Dios. Su trabajo del profeta como representante de Dios es comunicar los mensajes de Dios al rey, al sacerdocio y al pueblo. En este caso, Jeremías o todos los profetas era el vocero de Dios que no solo comunicaba un mensaje, sino exhortaba, llamaba la atención, decía, ¿en qué están dando mal el líder civil? Y si el líder eclesiástico estaba mal, también hablaba. El mensaje era dirigido al líder eclesiástico para que se arrepienta y vuelva al Señor. Entonces, eso es el liderazgo, como Dios lo estableció en el pueblo de Israel. Separados, estos dos poderes, eclesiástico, religioso, y el poder civil. Qué interesante ver, ¿no?, cómo Dios, pues si bien es cierto, para poder dirigir a su nación, a su pueblo, estableció este tipo de liderazgo, ¿no? Pero como siempre, usted dijo al principio, si bien es cierto, un líder puede influir en cierto grupo, guiar a cierto grupo de personas, puede ser para bien o también puede ser para mal, ¿no? Y en el desarrollo de esta lección nosotros vamos a ir viendo cómo el liderazgo civil y el espiritual estaban desarrollando, de repente, no llevando al pueblo a una bendición, sino llevando al pueblo por malos caminos. Dice allí la introducción: cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados por la influencia constriñadora del Espíritu Santo, escucharán los consejos, pero cuando se desvían de las amonestaciones al punto de endurecer sus corazones, el Señor permite que los conduzcan otras influencias. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira que resulta en una trampa para destruirlos. Muchas veces nosotros, los seres humanos, mientras estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo, ¿no?, realmente vamos a aceptar esos consejos. Pero cuando nos distanciamos, cuando empezamos a desviarnos de la amonestación realmente, pues hay otra influencia, la influencia del mal, que rechazamos realmente la verdad y pues resultamos, o el enemigo resulta poniéndonos una trampa que al final nos destruye, ¿no? Entonces, pastor, para poder entrar un poquito en el contexto, el desarrollo o el contexto que se estaba dando en la nación de Judá, que se estaba viviendo no solamente en el tiempo de Jeremías, sino también qué es lo que estaba sucediendo allí, ¿no?, en relación a la parte espiritual, se podría decir, ¿no? Porque luego vamos a ver en la pregunta 1 que se desarrolla un mensaje, ¿no? ¿Qué nos podría hablar acerca de la introducción, ¿no? Un poquito más. Claro, en la introducción vemos dos influencias en el líder. Uh-huh. La influencia constrictiva del Espíritu Santo en el corazón del líder, mientras el líder está dependiendo de Dios. Entonces, si esa influencia está en la vida del líder, entonces su liderazgo va a ser para bien. Para bendición. Para bendición de la nación. Ya, tanto del líder político como del líder religioso. Pero ¿qué pasa si el líder se desconecta de Dios y otra influencia dice que está detrás de él? Entonces esa influencia es maligna. Y si la influencia maligna está dominando la mente del líder político o religioso, entonces su influencia será negativa. Entonces no hay un punto medio. El líder nunca puede vivir desconectado de la influencia del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo desconectado del espíritu maligno. No existe eso. Está con el Espíritu Santo, está guiado por Dios, o no lo está. O no lo está. Si no lo está, otro domina, otro influye en su vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, sed vigilantes, sed sobrios. Porque el enemigo, el diablo, anda cual león rugente en derredor de cada uno de nosotros,
¿Para qué dice? Para poder Para destruir. poder destruirnos. Entonces, pero si uno vive dependiendo del Señor, en el Evangelio, primera de Juan, dice 5:18, el enemigo no lo toca. Interesante que si uno está escondido en la justicia de Cristo, protegido por la gracia divina, o estamos en el corazón de Jesús día tras día, y nuestra fe está puesta en el santuario, el enemigo no nos toca. Pero un segundo, un milésimo de segundo que nos desconectemos de Dios, el enemigo nos destruye. Interesante. Muy bien, después de haber escuchado esta importante introducción, vamos a ir a la pregunta, al desarrollo de la pregunta número 1, que lleva un subtítulo, La Casa Real. Dice así: ¿qué mensaje principal transmitió el profeta de parte de Dios al rey de Judá? Jeremías, el capítulo 22, el versículo 1 hacia el 4, dice: así dijo Jehová descendiente a la casa del rey de Judá, y habla allí esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de la mano del opresor. Y no os engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecéis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Pastor, recordemos que el desarrollo de esta situación del liderazgo civil y espiritual estaba entre los reyes y los líderes también de aquel entonces. Especialmente se desarrolla en los últimos años del reinado de Judá, ¿no? En los últimos reyes se encontraba también allí pues un profeta llamado Jeremías, quien da un mensaje importante, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el mensaje principal de este profeta hacia el rey de Judá, ¿no? Ya, el mensaje principal es que haga juicio y justicia. Es decir, que defienda el derecho de las personas, defiende el derecho del inocente. Número 1. Número 2, que no abuse del poder, porque esa es la tendencia del ser humano. Mientras no está en el poder es humilde, pero désele poder a una persona. Para conocerlo realmente cómo es, ¿no? Exactamente. Un día viajábamos con el pastor Víctor en un bus y comentábamos sobre el tema de la santificación. Entonces entró el tema del liderazgo. El liderazgo es un medio de santificación, así como el sábado y otras doctrinas. El liderazgo en la iglesia es el medio donde se prueba el carácter del pastor, en este caso. En el tiempo de Israel, el tener un cargo de líder, de político, rey, se probaba su carácter. Por ejemplo, el rey Saúl no era una persona de la clase alta. Claro. Sí, era un benjamita que se fue en busca de su asna que se había perdido, ¿no? Estaba en el campo, conocía toda la vida del campo. Entonces, pero cuando ya llegó al liderazgo, su corazón se endureció, se corrompió y terminó perdido. Dios llama a David, tuvo errores, tuvo fracasos, pero él humildemente reconoció su pecado y pidió perdón. Y el apóstol Pablo en Hechos dice de ese hombre que conforme al corazón de Dios. Él fue un rey conforme al corazón de Dios. Su humildad, su amor que este hombre tenía. Pecó, es cierto que pecó. Hay una historia vergonzosa que se registra de la vida de David, pero se probó su liderazgo, dependió del Señor. Se soltó un poco, fracasó, pero al final terminó con una prueba, con la misma prueba. Dice que pusieron una joven a sus pies y David no lo conoció. Se hubo un arrepentimiento sincero.
Entonces, estos reyes, los últimos reyes prácticamente, estamos hablando de Joacim de Joaquín, y de Joaquín, Sedequías. Sedequías, que fue el último rey, y Jeremías se encontraba entre esos reyes. Ya estaba en el periodo de Sedequías. Joacim ya estaba en Babilonia, ya deportado. Entonces, Jeremías hace esta exhortación y dice: no hagas abuso del poder, haz juicio y justicia, protege al extranjero. ¿Qué más dice? Protege al huérfano, protege a la viuda. Eso quiere decir, haz juicio y justicia, defiende el derecho de las personas. Para eso Dios le había pues llamado para un cargo de responsabilidad, ¿no? Si bien es cierto, toda la misericordia de Dios o todo evento era permitido por el Señor, pues realmente Dios en su amor, en su misericordia, no quería que estos reyes abusen de ese poder. Es por eso que a través del profeta Jeremías envió un mensaje importante, un mensaje que llegue realmente al corazón de quien estaba en el poder, de ese líder, y que pueda realmente escuchar y poder hacer las obras para el bien, ¿no? Para eso estaba llamado, había sido llamado para esa responsabilidad. Entonces, hay un mensaje que transmite el profeta de parte de Dios al rey de Judá, y decía yo una parte en la nota: Dios había suplicado a los de Judá que no le provocasen a ira, pero no le habían escuchado. Y finalmente pronunció la sentencia contra ellos: iban a ser llevados cautivos a Babilonia, ¿no? En el versículo 4, hermano Daniel, nos muestra una promesa. Claro. Y la promesa es que ellos, el trono de él y de sus príncipes, estarían seguros. Claro. ¿Verdad? Entrarían por las puertas, normal. No serían destruidos si es que harían juicio y justicia. Claro. Pero si ellos no cumplen, había una sentencia. Hay una sentencia. Hay una sentencia. Hay una sentencia. Si hacemos una aplicación para nuestra iglesia ahora, para la iglesia del Señor, entonces la estabilidad en el tiempo de Israel dependió de cómo se conceda la vida del rey. La estabilidad de la iglesia y la prosperidad también de la iglesia actualmente depende del ánimo, depende de la entrega, de la consagración y qué tipo de líder se tenga en la iglesia. Si en la iglesia tenemos un líder que depende del Señor, es humilde, es capaz de conducir, de influir en la iglesia, en el cumplimiento de su misión, no imponiendo, no dividiendo, no hiriendo, sino dialogando, abierto al diálogo con todos sus dirigidos, pero conduciendo las mentes de su pueblo al Señor, entonces la iglesia prospera y es estable, se va a ver la prosperidad. Pero si el líder emocionalmente quiere demostrar su carácter, su poder y su valor y quiere dominar e imponer sus ideas, desconectado de Dios, ya perdió el liderazgo. Va a influenciar, pero de pronto para mal. Para mal. Muy bien, importante también este mensaje, un mensaje que venía de misericordia de parte del Señor, pero también a la misma vez un mensaje de sentencia, pero de bendición si es que había una obediencia a ese mensaje. En la pregunta número 2 tenemos allí ya una advertencia. Dice: ¿cuál fue la advertencia de Jeremías a los reyes de Judá sobre las consecuencias de obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios? Ya no ingresando más. Primero era un mensaje, ¿qué es lo que debían hacer? Ahora la advertencia o las consecuencias, ya sean de obediencia o de desobediencia. Decía allí Jeremías 22, 5 al 9, pero vamos a leer algunas partes importantes de ese versículo. Dice: mas si no oyereis estas palabras por mí mismo, he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, ¿no? Porque así ha dicho Jehová, ¿no? Pero ahí hay una parte importante, dice: porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y con ciudades deshabitadas, ¿no? Entonces,
Pastor, ¿cuáles fueron esas advertencias, ¿no? Esas advertencias de parte de Jeremías a los reyes de Judá y cuáles eran las consecuencias, ¿no? ¿Hay una consecuencia de obediencia o una consecuencia de desobediencia? Sí. A partir de los versículos 5 al 9 no hay obediencia. No. Pero en el versículo 4, que es el versículo de la última parte de la pregunta anterior, sí hay una consecuencia de la obediencia. Entonces la consecuencia de la obediencia es seguirán reinando puedo utilizar una palabra para siempre, pero circunstancial, ¿verdad? Entonces seguirían reinando, seguiría la dinastía, Claro. no se rompería. Pero si hay desobediencia, entonces el palacio, Jerusalén y otras ciudades Iban a ser destruidos. iban a ser destruidos. No solo el palacio, sino también la misma ciudad de Jerusalén sería destruida, sus muros, el templo mismo sería destruido. Y otras ciudades alrededor de Jerusalén también serían destruidos. Y eso ocurrió en la última deportación, el año 586, ya fue destruido el templo, los palacios, los muros, todo fue quemado Jerusalén. Pero esa es la consecuencia de la desobediencia. Recuerdo cuando yo era misionero en el sur, en Arequipa, mi mentor y pastor y líder que siempre me ayudó en este ministerio fue el pastor Próspero. Él decía, he soñado algo. Interesante. Y decía, él decía, ¿qué ha soñado? Decía, alguien ha fracasado. Pero si no lo descubrimos, el pecado se oculta y vamos a ver las consecuencias en la iglesia. Y pasaban los meses y se veía Los resultados. la caída de la iglesia. Desánimo en los hermanos, la iglesia vacía, poco interés de hacer la obra misionera, críticas. Y entonces empezaba el trabajo que hizo Josué, ¿no? Cuando había un pecado en el exacto, pueblo, en el campamento. en el campamento. Entonces, hasta encontrar y luego solucionábamos, la iglesia volvía a crecer. ¿Ve? Entonces, el pueblo del Señor, no es que el rey ya peca o el sacerdote está haciendo mal, el pueblo de todos modos va a crecer. El líder arrastra al pueblo hacia la destrucción. El líder es el modelo de vida consagrada o modelo de vida de perversión, de corrupción. ¿Y quién sigue al líder? El pueblo. Si el líder lo hace, el pueblo hace. O como dice el dicho popular, tal es el sacerdote, Tal es el pueblo. tal es el pueblo. Es muy, muy serio, una responsabilidad profunda, es asumir una responsabilidad de liderazgo. Es interesante lo que acaba de mencionar, Pastor, y pues muy triste la situación, ¿no? Una situación cuando hay una desobediencia, como vemos aquí dice, dentro de pocos y cortos años el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre la imponente Judá, ¿no? Uh-huh. Aparentemente el pueblo del Señor, ¿no? Como puede suceder hoy en día, de repente decimos, no, somos el pueblo que conocemos, que sabemos, que tenemos ciertos privilegios, como también lo pensó Judá en su momento, ¿no? Un pueblo escogido por Dios, un pueblo que pues su especial tesoro del Señor, y claro, por su mente no iba a cruzar una sentencia, ¿no? Por su mente no estaba pensando en que iban a ser destruidos ellos, en su mentalidad iban a vivir siempre, iban a vivir tranquilos, iban a vivir en paz. Pero ya Dios estaba usando un instrumento, ¿no? Para quienes no habían obedecido. Y ahí decía, una compañía tras otra compuesta al principio de poca gente, pero más tarde de millares y decenas de millares de cautivos iban a ser llevados a la tierra de Sinar, ¿no? Uh-huh. Para morar allí en el desierto forzoso. Joaquín y Sedequías, ¿no? Estos tres reyes judíos iban a ser por turno vasallos del gobernante babilónico, ¿no? Eso estaba ya, dicho en la palabra de Jeremías, que había sido revelado por Dios para poder mencionar esta sentencia terrible que se venía, ¿no?
pero vemos allí que muchas veces, a pesar de esas advertencias, no midieron el pueblo las consecuencias. ¿Me permites un comentario a la nota? Ya, muy bien, pastor. La victoria de Babilonia sobre Jerusalén no se debió a la estrategia militar de Babilonia, ni a la capacidad de su ejército o sus armas que tenían, sino se debió a la apostasía de Israel. Dios entregó a Israel en las manos de Babilonia como para ser disciplinado. Si Dios hubiese seguido protegiendo a su pueblo, ninguna nación sería capaz de enfrentarlo a Jerusalén, porque la promesa era esta: si te mantienes fiel, esta casa permanecerá abierta a todos los pueblos. ¿Y qué más dice? Dice que si sembraran, la cosecha duraría hasta el otro año. No habría hambre, otro no comería lo que siembra Israel, ni espada pasaría por su pueblo. No iba a haber sufrimiento. No iba a haber sufrimiento. Iba a ser el centro de la evangelización global. Pero había condiciones: que obedezcan sus mandamientos, que vivan a la altura de los principios divinos. Si ellos apostataban, hacían alianza con otras naciones y adoraban a los dioses de las naciones, entonces Dios no iba a castigarlos inmediatamente. Ahí viene llamado tras llamado, un profeta, otro profeta, y hasta lloraban por el pueblo. Pero el pueblo se empecinó en su mal camino. No hay otra manera, como alguien dijo: lo último que se puede hacer es el látigo. Dios lo último que pudo hacer es llevar los esclavos a Babilonia. Muy bien, pastor. Entonces vemos aquí ya manifestándose estas terribles consecuencias de no obedecer a los mandamientos de Dios, no obedecer a su palabra ni a sus mensajes. Y vamos a ir continuando con el desarrollo. Ya en la pregunta número 3 vamos a ver allí los falsos profetas. Y dice así la pregunta: ¿cómo se describe la conducta de los profetas y sacerdotes falsos? No solamente había sacerdotes, ¿no? También habían profetas. Pastor, la palabra del Señor, ¿cómo hace esa descripción de estos personajes que habla aquí la pregunta, también los versículos bíblicos? ¿Qué conducta tenían, no? ¿Era una conducta correcta? Dejamos incorrecta. Incorrecta, ¿verdad? Dejamos el poder civil, ahora entramos al santuario. Al santuario. Entramos al templo, al poder religioso. ¿Cómo vivía el poder religioso en los tiempos de Jeremías? Los sacerdotes eran corruptos. Los profetas, los falsos profetas eran corruptos. E incluso esa corrupción lo practicaban dentro del templo. Hasta fornicaban. Entonces, eran también hipócritas. Decían lo que no vivían. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Cómo más describe el profeta? Dice que caminan en tinieblas, pero sus pies están sobre terreno resbaladizo. ¿Ya? ¿Qué más? Son iguales los profetas a los profetas de Samaria, que adoran a Baal. Profetizaban en el nombre de Baal. Entonces los profetas del reino del sur, o sea, los profetas de Judá, se habían contaminado. Ya no había diferencia con los profetas del norte. Recordamos los profetas del norte, hasta por sueldo se vendían, ¿verdad? Entonces los profetas de Jerusalén, del reino del norte, también anduvieron por esos caminos. Y lo más grave, ahí encontramos una parte donde dice que ¿qué cosas hacían? Eran adúlteros. Cometían adulterio y andaban con mentiras, eran mentirosos. Eran mentirosos. Es posible que sea ese adulterio físico y espiritual, ¿verdad? Y apoyaban el pecado en vez de corregirlo.
obviamente, ¿cómo una persona puede corregir el mal Sí, están dando mal. si su valor moral está así? No hay conciencia de poder corregir el mal. Imagínate que yo soy pastor de la iglesia y ando mal. Supongamos que soy infiel a mi pareja. Y eso puede ocurrir en la iglesia. Pueden haber obreros, pueden haber pastores quizás que fracasaron. Y eso existe. Sin embargo, él ya no tiene la fuerza de decirle al hermano que conoce que está mal, decirle, corrígete. Y si el hermano sabe, lo va a contradecir. Entonces, ¿qué hace? Permite que el mal siga desarrollándose. No hay un control espiritual. No hay control. Entonces, ¿qué va a empezar a decir? Adular el pecado, adular al pecador. No, sigue, está bien, no hay problema, hay prosperidad. Y ahí viene el problema. Cuidado que nuestra iglesia puede caer en esos errores. Entonces, puede ser tanto el que comete el mal y el que lo sabe y lo consiente también se vuelve cómplice. Entonces Dios nos llama a una pureza. Así vivía el pueblo de Israel en el templo. Los profetas, los sacerdotes, los que manejaban las cosas sagradas, los que estaban a cargo del santuario, de la ley, de administrar justicia espiritual, de cuidar los valores espirituales, violaban los mandamientos. Por eso dice que eran corruptos. Triste era la condición en la cual estaba pasando el pueblo, ¿no? Ya habíamos visto en las dos primeras preguntas la situación del liderazgo civil y ahora pues podríamos decir, bueno, el liderazgo civil como era una poca parte, era muy probable que de repente anduviesen mal, pero pensar en el lado espiritual, ¿no? Pensar en los sacerdotes que ministraban en el templo, como usted bien lo decía, ¿no? Pensar en aquellos profetas que obviamente se habían atrevido a llamarse profetas, porque obviamente el profeta quien había sido llamado por Dios era Jeremías, ¿no? Exacto. Mientras los otros eran unos falsos profetas, no eran profetas verdaderos que habían sido llamados por Dios. Entonces, la parte religiosa dentro del pueblo de Judá era muy terrible, ¿no? Habían adulterio, había mentira, no tanto que la palabra misma lo hace una comparación, dice como Sodoma, como los moradores de Gomorra estaban viviendo, ¿no? Quiere decir que la maldad era muy, muy fuerte en aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje podríamos dar, ¿no? Para la actualidad hoy en día, ¿no? Si bien es cierto, en la palabra del Señor vemos aquí estas terribles situaciones, decía allí una parte que lección se da a los hombres que ocupan puestos de responsabilidad en la iglesia, ¿no? Y dice, cuán solemne advertencia les resulta para que reprendan fielmente los males que deshonran la causa de la verdad, ¿no? Pero cuando bien decía usted, muchas veces cuando se está andando mal, no puede reprenderse el mal. La autoridad moral se ha perdido. La autoridad moral, ¿no? Ajá. Entonces, es ¿qué verdad, llamado hay hoy para la iglesia, pastor? igual, a los líderes, es una exhortación aquí en la palabra, amarrar el cinturón de sacerdote, el cinturón de la verdad, el cinturón de principios. Con cariño, con amor, decirle al que comete, viola principios, no lo hagas. Y si sigues haciéndolo, ahí Mateo 18, y si sigue haciéndolo, pues se tiene que aplicar la disciplina. Entiendo, y esto es verdad, que existen jóvenes, existen hermanos que cometen faltas. Y ahí están, no se les dice nada. Y no lo entiendo, de pronto será porque a veces la influencia, la amistad, o tal vez diezma bien, no lo sé. Pero aquí hay una responsabilidad terrible de parte del Señor. Tenemos que corregir el error, decir el mal lo que es mal. Si se arrepiente el pecador, lo has ganado a tu hermano. Si sabemos que alguien está mal, tenemos que hablarlo a solas, él y el que sabe.
Y si sigue haciéndolo, ahí está la regla de Mateo 18. ¿Qué dice? Toma 2 o 3 contigo para que conste toda palabra. Háblale que se arrepienta. Si se ha arrepentido, lo has ganado a tu hermano. Y si aún sigue pecando, sigue haciendo el mal, violando principios, llévalo a la iglesia. Para que la iglesia lo llame, lo exhorte, para que vuelva al camino. Y si no hace, entonces dice la palabra del Señor, tenlo por étnico o publicano. O sea, ya no de la iglesia. Entonces hay normas, hay reglas que ha establecido Dios mismo en su palabra, cómo poder tratar esos casos. Cuando la iglesia siga esas reglas, dice el Espíritu de Profecía, la iglesia queda justificado ante Dios. Pero si el líder sabe el error y actúa de manera emocional, sin pasar por el proceso de Mateo 18, la iglesia no queda justificada. Pero si el líder sabe que está cometiendo alguien error y no dice nada, el tiempo tal vez se cambie, ora, pero no lo habla, entonces no está cumpliendo su deber. Si la iglesia se corrompe, el líder es responsable. Por eso en Ezequiel 33 dice, hijo de hombre, te he puesto en los muros, en los torreones, en la parte alta, como un centinela que dé la voz de aviso. Si ve venir el mal, da la voz. Y si no das la voz, viene el mal, lo toma por sorpresa al pueblo. Dice, el pueblo morirá por sus pecados, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces, ese liderazgo no debemos dejarlo que se pierda. Que se pierda. Un liderazgo espiritual, con amor, con cariño, pero con autoridad, poder corregir los errores para que la iglesia se mantenga siempre en los caminos del Señor. Que Dios ayude al liderazgo. Amén. Es importante, mis queridos hermanos, poder obedecer a la palabra del Señor, poder aprender también de estos graves errores. No es que nosotros estemos viviendo, solamente vivió el pueblo de Israel, ¿no? Solamente fue para Judá de los problemas. No, los problemas existen hoy en la actualidad y nosotros estamos llamados pues para poder, que Dios nos ha llamado con un liderazgo para poder pues reprender el mal, ¿no? De poder exhortar ese mal, hacerlo con mansedumbre, con amor, pero con autoridad, como decía nuestro pastor. En la pregunta 4 nos menciona y nos dice cuál fue el mensaje de Dios al pueblo sobre la influencia de los falsos profetas, ¿no? ¿Cuál fue ese mensaje, pastor? El mensaje era no crean a los falsos profetas. Al sacerdocio, aplicando al sacerdocio, ya no le escuchen al sacerdote. Su servicio, sus ceremonias en el templo es una forma. Su culto ya es, o sea, si apostató, si se corrompió, entonces su culto es una forma. Es un formalismo externo, ya no hay nada interior, ya no hay esencia. Solo cuidan la forma sin fondo. El fondo hace la vida. La forma es una forma solo externa. Entonces, por eso es que Dios dijo, ya no crean a los falsos profetas. ¿Qué hacían los falsos profetas? Alimentaban, dice, con vanas esperanzas. Vanas esperanzas. ¿Qué decía? Paz. ¿Qué más decían? Prosperidad. No pasa nada. Entonces, eso era la falsas esperanzas. Y ofrecían paz y prosperidad, seguridad, pero en medio de la corrupción, en medio del pecado. ¿Cómo podemos decir a los hermanos, pedir bendición de Dios, pedir prosperidad, cuando sabemos que están andando en corrupción? No se puede decir. O podemos ir a nuestro contexto, decir, el Señor ya te perdonó en el cielo, pero si el hermano sigue realizando el pecado. Practicando el pecado. No podemos decir, tú sigue, estás justificado arriba. El mensaje debe ser, continúa con tu vida normal, no hay problema. Eso sería mentir, eso sería un falso, hoy ya no hay falso profeta, diríamos, ¿qué cosa? Un falso pastor. Un falso pastor. Tenemos que decir a los hermanos, estás mal, estás violando la ley de Dios, arrepiéntete. Si te arrepientes, hallas perdón. Ahí sí hay textos, ¿verdad? Proverbios 28:13, Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y 1.9 dice, primera de Juan 1.9, bueno, se me fue el versículo. Ya, entonces, pero ahí habla que el Señor también nos limpia de toda corrupción. Limpia nuestras conciencias. A veces el ser humano es culpable de algo, para tapar su culpa puede seguir cometiendo más y más, hasta que la conciencia se cauteriza. Recuerdo una vez un joven era como una locomotora, me dijo él en sus propias palabras. Yo seguía siendo, o sea, era un joven de la iglesia. Es cierto que no era bautizado, pero empezó a convivir con una chica, otra chica y otra chica y otra chica de la iglesia. Hasta que un día supe y me fui a verlo. No quise hablarlo en su casa, lo llamé al parque. Y ahí conversamos mucho tiempo. Y el hermano empieza a llorar. Dice, hermano, yo era como una locomotora. Si no hay quien me pare, quien me frene, quien me diga, estás mal, Hubiera continuado. yo hubiera continuado. Pastor, aquí freno. Frenó, no más hizo, se formalizó, se casó. Entonces tenemos que decirle, no podemos pasar por alto, decir, ya dejará, ya madurará. No. Es joven todavía. Es joven todavía. No. No. Entonces, Hay algo más, perdóname. Ya. El verdadero profeta impulsa el arrepentimiento. Sus mensajes serán, especialmente si aplicamos para nuestro tiempo, es Apocalipsis 14, Claro. que esa es la verdad presente, el mensaje del último tiempo. Aunque ahora da un poco temor si decimos perfección, vive la vida cristiana, nos estigmaticen con un término que hoy está de moda, ¿no? Sí. Claro. Pero no podemos dejar de decir. Apocalipsis 14, el mensaje de la verdad presente, nos lleva a arrepentirnos, a vivir en el contexto del juicio investigador, donde se mide cada palabra, cada acción, cada pensamiento. La iglesia debe vivir a la altura del juicio investigador. ¿Qué requiere el Señor para que nuestros pecados estén perdonados? Arrepentimiento y confesión. Los falsos profetas de hoy pueden ofrecer esperanza sin llamar al arrepentimiento al pecador, sin llamar al pecador que deje su mal camino y vuelva al Señor. Muy bien, decía allí una parte importante. El Señor atestiguó por medio de Jeremías que esos falsos profetas serían entregados en manos de Nabucodonosor, delante de quien serían muertos. Poco después esta predicción se cumplió literalmente, ¿no? Entonces recordemos que en Israel había príncipes que habían faltado mucho, ¿no? Habían desobedecido a Dios. Se levantaron falsos profetas para dar mensajes, pero estos mensajes se extraviaban realmente. Algunos de los sacerdotes estaban enseñando, dice allí el Espíritu de Profecía, por precio, ¿no? Entonces vemos que ya se habían unido en una corrupción no solamente la parte política, sino también la parte espiritual. Exacto. Y pues para ellos lo habían visto el pecado ya como algo normal, como algo que realmente no pasa, no hay ningún problema, no hay ningún castigo, no hay ninguna sentencia. A pesar de que Jeremías estaba hablando, y bueno, que él es el único, acá hay más profetas, ellos estaban profetizando cosas incorrectas, ¿no? Cosas que daban esperanzas falsas. Pero vemos allí que todas las predicciones que hizo el profeta, hablando acerca de los falsos profetas, obviamente va a haber una sentencia. Ya en la pregunta número 5 dice allí cómo advierte la Biblia sobre los profetas falsos que desvían al pueblo con mentiras y doctrinas falsas, y qué consejos ofrece para discernir la verdad de la falsedad. Que decía allí Jeremías 23, 31 y 32, dice: Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, ¿no? He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, ¿no? Y ahí dice, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo a este pueblo, dice Jehová, ¿no? Entonces,
cómo estaban ellos haciendo, ¿no?, sus profecías. Ujú. ¿Qué nos puede mencionar, pastor, frente a esta situación de la cual, o de esta advertencia que hace la Biblia de estos falsos profetas? Ujú. Dice que Dios no los envió a esos profetas que endulzan su lengua con mensajes que halagüeños, De de satisfacción, ¿no? satisfacción, de condescendencia, de normalización del pecado. No los envíe. Que son lobos rapaces. Eso Y es esas cierto. actitudes que hacen dividen al pueblo. Entonces, ¿y qué enseñan? Herejías. La ley de Dios dejó ya de tener valor. Claro, no podían medir el pecado, ¿no? Mientras no dejar a un lado la ley del Señor, es como decir que no existe el pecado. Exacto, como hoy mismo dicen, no hay ley. ¿Cuál es el estándar de vida para un pecador? O para un cristiano, para un siervo fiel. ¿Cuál es el estándar de vida? Es la ley de Dios. ¿Ve? Entonces enseñan herejías. Y las herejías siempre, hasta en las verdades presentes, han entrado herejías. ¿Verdad? Entonces, la verdad se mide por la doctrina. ¿Cómo se vive la doctrina? Las verdades absolutas que están en la palabra. Negaban en ese tiempo, o hoy podemos decir negar la autoridad de Cristo, ¿no? A veces se llega a un punto de decir, Cristo fue egoísta. Es grave, ¿no? Hay cosas profundas que debemos sacar nuestro calzado de nuestros pies para pronunciar sobre nuestro Señor sobre lo Jesucristo. sagrado que es que Jesús. Es cierto que Él se encarnó, tomó nuestra naturaleza humana, caída, desgastada, debilitada por 4000 años, pero vivió en obediencia perfecta a los mandamientos. Entonces, esos profetas dicen que se endulzan la lengua hablando falsedades. El Señor los rechaza, ese tipo de profetas. Claro, y Mateo ya nos menciona para este tiempo, ¿no? Claro, para el tiempo también que vivieron los apóstoles, obviamente, dice, guardaos de los profetas falsos, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Segunda de Pedro también nos habla y nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿no? Como habrá entre vosotros falsos maestros que inducirán encubiertamente herejías destructoras. Y segunda de Juan 1:9, ahí dice, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, ¿no? Entonces, y ahí habla un poco de la doctrina. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras, ¿no? Pastor, yo creo que en aquel tiempo los falsos profetas, con esos mensajes de prosperidad, de bien, de paz, de todo lo que ellos mencionaban, que no habían sido obviamente los mensajes verdaderos de Dios, y todas esas falsas servicios también, ¿no? Porque ahí decía, ellos estaban más profetizando no en el nombre de Dios, estaban profetizando en el nombre de Baal, ¿no? De Baal. Entonces, y claro, obviamente el pueblo estaba poniendo no los ojos en Jesús, estaban poniendo los ojos no en el Salvador, no en Dios, sino estaban poniendo en seres humanos, en líderes realmente. Y pues, ¿cómo podríamos aplicarlo hoy en nuestro tiempo, no? Se hablan de muchas herejías, ¿no? Destructoras también, que atacan hoy a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, una de las herejías que atacan a la salvación es la salvación por obras. Eso Dejar es la cierto. justicia de Cristo, dejar el sacrificio de Cristo y hacer el bien para ser salvos. En la Iglesia Católica, penitencias, caminan muchos kilómetros para hacer méritos. Es una herejía. El perfeccionismo externo también es herejía. Tratar de ser perfectos para hallar gracia ante el Señor, despreciando los méritos de Cristo, la justicia de Cristo, la sangre de Cristo que ha pagado nuestra deuda. ¿Ve? Otra herejía puede ser la negación de la gracia. Yo hago para ser salvo, la gracia es solo modelo, ¿no? Nosotros somos salvos
como dijo Lutero, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo por su sangre, ¿verdad? Pero otra herejía es decir, acepto a Jesús, pero la ley ya no tiene valor. No tiene validez. No tiene validez, también es herejía. Es que Pablo mismo dijo, negamos la ley por la gracia en ninguna manera. Antes confirmamos la ley. En los temas proféticos también, por ejemplo, y eso a veces se escucha en la iglesia. Hay escuelas claras, líneas claras de interpretación profética, la línea que la iglesia mantiene, los reformadores lo mantuvieron, es la línea histórica, el historicismo, donde hay una conexión, donde las profecías se unen eslabón tras eslabón, el antecedente histórico, cómo se desarrolla hoy hasta en el futuro, qué va a ocurrir, hay un antecedente histórico. Pero el catolicismo, los jesuitas establecieron otro tipo de línea interpretativa, el preterismo y el futurismo. A veces se espiritualizan las profecías. Y dicen, no, todavía va a suceder el humanismo, un futuro. No, el futuro, ¿ve? O eso ya sucedió, eso ya pasó, no el necesitamos idealismo, ahora. entonces eso pasó, preterismo, eso ya no, nada que va a ocurrir. No, esto no ha ocurrido, se levantará en el futuro un hombre de aquí, de Jerusalén, futurismo. Entonces, si no nos sometemos a la doctrina, a los principios bíblicos en todas las verdades, podremos estar enseñando herejías. Por eso el Señor habla que las doctrinas, la muestra es la doctrina verdadera. ¿Y en qué se basa la doctrina verdadera? En la ley y el evangelio. Son los pilares de la verdad. Y para nuestro tiempo, hoy somos una sociedad, generación, dice hoy, está de moda esa palabra generación, ¿verdad? Yeah. Generación Z, generación Millennium fue antes, ¿no? Z, de jóvenes de tal año a tal año. Hoy dicen que es la generación alfa y pronto vendrá la beta. En la mente de Dios, la generación en que estamos viviendo nosotros, somos la generación que hace el último llamado. La generación que tiene una responsabilidad profunda. Y no es casualidad al azar que Dios nos haya traído a vivir en este tiempo. Este tiempo donde la comunicación es en cuestión instantánea. La velocidad de la comunicación es más rápido que la luz quizás, más rápido que el pensamiento. Y la duplicación del conocimiento cambia o se duplica cada 12 horas. Antes era siglos. Ahora es rápido. Hoy es rápido, todo ha evolucionado, las ventanas del mundo están abiertas. Si la iglesia nos entretenemos en cosas heréticas o nos entretenemos en no hacer la misión, no cumplir la misión, o de pronto vivir despreocupado. El tiempo en que nos toca vivir es tan solemne, más que en los tiempos de Pablo, más que en los tiempos de Juan, más que en los tiempos de Lutero, de los creyentes de la Edad Media. Hoy estamos en el tiempo del fin, cuando la iglesia debe reflejar en su vida lo que cree, reflejar en su vida el carácter del Señor, y el carácter del Señor está reflejado en su ley. Vivimos un tiempo sumamente delicado y solemne para ocuparnos en la predicación y defender las verdades, las doctrinas del Señor. Qué importante consejo, pastor, que pues se deben aplicar en nuestro tiempo, en nuestra vida. Y claro, si nosotros analizamos lo que dice también el espíritu de profecía, nos habla acerca de los ministros que no están santificados. Realmente muchas veces nosotros creyendo tener un conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento solamente es externo, ¿no? No es un conocimiento que viene de parte de Dios. Puede ser un conocimiento, puede conocer mucho de la palabra, mucho de la profecía, pero si realmente no estamos alabando a Cristo de todo corazón, porque dice una parte están alabando a Cristo, pero otra parte están alabando al Dios de este mundo, se hace un grave error, ¿no? Y muchas veces también lo que Satanás quiere hoy en día es destruir, dice, la unidad que existe en la iglesia. Así es. Y esa unidad es la misma unidad que Cristo oró, ¿no? Oró para que haya esa unidad. Pero muchas veces Satanás
se jacta de hacer todas esas cosas incorrectas, seguir esas líneas, desviar muchas veces a los ministros, a los que ocupan cargos importantes, para poder llevarlos por un mal camino. Entonces hay una advertencia de parte de Dios a través de la Biblia, y realmente cuidémonos, ¿no? Ya fueron mencionados algunas cuantas doctrinas o herejías incorrectas, pues vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Muy bien, la pregunta número 6 dice: ¿cómo afectó la invasión y el exilio de Babilonia al pueblo de Dios en su vida religiosa, familiar y social, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue esta invasión, ¿no, pastor? Ya, en esta pregunta encontramos ya la carta que hace Jeremías a través del embajador de Judá. Se fue hacia Babilonia. Y cuando iba este embajador de Sedequías, Jeremías aprovechó enviar una carta al rey que estaba ya preso o exiliado en Babilonia, a los príncipes que ya estaban en Babilonia, al pueblo que estaba en Babilonia, les envió una carta. ¿Qué tienen que hacer? No rebelarse contra el rey de Babilonia. Casarse, dice, ¿no? ¿Y qué más les dice que hagan? Que dependan del Señor. Pero, ¿qué es lo que afectó? Vamos a la respuesta allí. Lo primero que afectó en el sistema religioso es que ellos perdieron un templo, o perdieron su templo. Es que la habían construido, ¿no? ¿Sí? Y para Israel tener el templo es estar seguros, es tener la presencia de Dios. Entonces, cuando vino la invasión babilónica y llevaron exiliados, primero los príncipes, luego fueron poco a poco los administradores, los capitanes, la gente de la clase alta fueron llevados primero. Entonces a ellos les envía Jeremías una carta desde Jerusalén a Babilonia. Entonces les dice que Dios les enseña ahora con el exilio que para servir al Señor no necesariamente tienen que tener un templo físico. Claro. Dios está allí. Ahora tenía que aprender a adorar al Señor en espíritu y en verdad, sin un templo. Y eso fue el tema de Jesús con la samaritana, ¿verdad? Uh-huh. Los samaritanos dicen que en Jerusalén, no, los judíos dicen que en Jerusalén, y nosotros en este monte. ¿Dónde debemos adorar? ¿Dónde debemos adorar? Una pregunta profunda, ¿no? Era profunda, teológica, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, el tiempo viene y hoy es en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No en el templo de Jerusalén, porque ya los que estaban allí adorando ya no adoraban, eran corruptos. Entonces, cuando Dios destruyó el templo, permitió que destruyan el templo, permitió que destruyan la ciudad. Entonces, el pueblo perdió, lo primero que perdió, la primera afectación es la pérdida de su templo, el centro de adoración. Segundo, ¿qué es lo que también afectó? Perdieron su familia. Por eso dice, cásense, busquen su familia allí en Babilonia. Entonces, ¿qué ocurre en una guerra? Muere el esposo. Muere la esposa. O muere la esposa. Quedan solos, hijos huérfanos. Seguramente cuando fueron exiliados allá, perdieron al esposo, perdieron la esposa, se quedaron cuántos hombres solos. A manera de anécdota, dice que el apellido Guerra apareció después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Quedaron niños sin padre, sin madre. ¿Qué apellido? Guerra. Es una anécdota, ¿eh? Entonces, en esta oportunidad, cuando los israelitas fueron llevados esclavos, perdieron exactamente la familia. Número 2. Número 3. Social. Perdieron su identidad nacional. Ya no. Ahora, ¿de qué sentirse orgullosos? ¿De qué sentirse orgullosos? Somos el pueblo, tenemos nuestro templo, nuestra ciudad amurallada, tenemos nuestro Dios que está allí en el templo, la ley está en el templo. Perdieron su identidad nacional. Ahora, ¿qué cosa eran?
Eran esclavos, extranjeros. Pidiendo perdón. De pronto en la lección pasada hicimos una comparación entre Babilonia e Israel. Y lo comparamos a Estados Unidos y los líderes de Venezuela. No hablamos de Venezuela mismo, hablamos de los líderes. De los líderes. Por eso pido perdón, aprovecho esta oportunidad, quien nos hizo un reclamo con justicia. Hicimos esa comparación para entender cómo es la persona cuando no está frente a la presión. Todo lo puede, todopoderoso. Entonces, Israel estaba en esa misma situación, ¿no? O sea, ahora llevado esclavos, extranjeros, a veces sin tener una casa, sin tener dónde vivir, dónde decir esto es mío, para disponer. En cambio, cuando tenemos nuestra casa, estamos en nuestro país, tenemos comodidades, pero cuando ya somos extranjeros, a veces hasta maltratados, mal vistos por el gobierno, por las personas. Entonces, eso pasó precisamente con Israel. Perdieron su identidad nacional. Socialmente también. Y antes, su posición de Israel, ¿cómo era? Muy alta, ¿no? Alta. Era, como hoy dicen, una potencia. Una potencia. Una potencia mundial. Era una potencia mundial. Los pueblos sabían que Israel salía de Egipto y venía derrotando y que tenía un Dios poderoso. Temblaban. Todos tenían miedo. Con el toque de trompeta los muros se caían. Pero ahora que vayan esclavos, su templo destruido, su ciudad destruida, sus palacios destruidos, una humillación. ¿Quién tenía miedo ahora a Israel? Nadie. Estaba por los suelos su imagen social como sociedad, como pueblo. Entonces fue una pérdida terrible. ¿Cuál fue la causa? No es Dios. Es la apostasía, es uno mismo, sufre las consecuencias de su decisión. De su mal proceder. De su mal proceder. Dice allí, los caldeos serían empleados como instrumento por medio del cual Dios iba a castigar a su pueblo desobediente. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido y las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Y durante mucho tiempo Dios había demorado sus castigos, pero ahora su desagrado iba a ser caer sobre ellos como último esfuerzo para detenerlos en su carrera impía. O sea, si Dios no hubiese intervenido, si Dios no hubiese levantado a los caldeos o hubiera empleado a los caldeos para ser el instrumento, pues realmente ellos hubiesen continuado en su carrera impía, ¿no? Entonces Dios en su amor, en su misericordia, aunque había demorado para el castigo, pues al final tuvo que poder Ahí hay un utilizar, texto, vamos a decir, ¿no? Hay un texto que dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué tardó en aplicar el castigo? Porque es grande en misericordia y tarde para irarse, pero que de ningún modo tiene por justo al culpable. En el último tiempo, si aplicamos ese versículo o esta caída de Jerusalén, convirtámoslo en una profecía. Dios hará su obra extraña en el tiempo final. Dios es amor, eso es lo natural en Dios. Lo extraño es castigar, pero tiene que hacerlo por amor a los justos. Para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. Y hay algo que se debe aplicar para este tiempo. Dice, el asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno. Exacto. De que los consejos y las amonestaciones dadas por sus instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Para hoy existe. ¿Quién es el Israel moderno? ¿Es Jerusalén, eso que está luchando con Hamás? No, el Israel moderno se conforma por el pueblo del Señor de todo el mundo, los que han aceptado a Cristo, los que han sido injertados en el tronco, ¿no? La parábola de Pablo en Carta a los Romanos. Entonces, a este pueblo nos muestra la amonestación a Israel. Israel decía, nosotros somos el pueblo, no vamos a caer, tenemos nuestro templo. Hoy decimos, nosotros somos
el pueblo del Señor del tiempo del fin. Ahora del Señor. Nos sentimos orgullosos que somos el pueblo del Señor, que tenemos las verdades del tercer mensaje angélico, conocemos santuario, justificación por la fe, conocemos las doctrinas de la reforma, todas las verdades, un conjunto de verdades. Pero si no vivimos a la altura de esas verdades, cuidado, ¿puede abandonarnos el Señor y llamar a otro pueblo? No puede hacer. Puede ser. Si no cumplimos nuestra misión. Si no cumplimos nuestra misión, pues realmente hay una seria advertencia para nosotros como el Israel moderno, ¿no? Y hablamos de quienes aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Muy bien, la pregunta número 7, pastor, dice, ¿qué significa la promesa Jehová justicia nuestra en el exilio? ¿No? Qué interesante que se termine con esta pregunta. Es el corazón del Evangelio en toda la Biblia. Jehová justicia nuestra. En el exilio, para los fieles, tenían que entender, no solo aplicándolo en el contexto inmediato, pero lo aplicamos en el contexto general, también se aplica para nosotros. Claro. Pero primero al exilio. Entonces, el exilio, a los exiliados, para los fieles, Dios trató de entender que su justicia no venía de ellos. La justicia viene de Dios. Y si ellos perdieron la justicia es porque se desconectaron de la fuente de la justicia. ¿Ve? Entonces, Cristo era la justicia del pueblo de Israel. Y es la justicia nuestra. Y esa justicia para salvar a su pueblo tuvo que encarnarse en la persona de Jesús. Entonces, si nosotros vemos en 1 Corintios 1:30, dice que en Él fuimos nosotros predestinados, justificados, santificados y glorificados. En Él están, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santidad, Él es nuestra glorificación, en el sentido objetivo. Pero también una parte que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Entonces, Cristo, nuestra justicia, significa para los exiliados salvación, perdón, es esperanza, es una esperanza. Para nosotros, ¿cuál es la condición? Vamos entrando a esa parte. ¿Cuál es la condición para tener vida eterna? Una y la misma de siempre. ¿Cuál es esa misma de siempre? La misma que tuvo Adán. Obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Justicia perfecta. Carácter perfecto. Esa es la condición. Ahora nos examinamos nosotros, haciendo una aplicación a nosotros. A nuestra vida. ¿Tenemos? No. Justicia perfecta, obediencia perfecta, carácter perfecto. En el camino a Cristo dicen, no lo somos. No lo tenemos. No lo tenemos. Pero ¿qué ha hecho Cristo? Se ha encarnado en carne humana para hacer nuestra justicia, para llenar las medidas de la ley para plenamente. Tener toda esa estatura. Ya, entonces, al hacerse carne, tomó la carne humana debilitada y obedeció 33 años de vida perfectamente a la ley de Dios, en un carácter perfecto, en una vida perfecta. Llenó la medida. Pero esa obediencia no es solo como modelo o ejemplo. Obedezcan como obedecí si quieren ser salvos. Esa obediencia fue sustitutiva. Obedeció en nuestro lugar, desarrolló un carácter perfecto en nuestro lugar, una vida santa en nuestro lugar como hombre de carne y sangre. Y luego cuando Él ascendió al cielo, por eso Juan 1:16-8, de justicia por cuanto voy al cielo y no me veréis. Nuestra justicia, que es Cristo, se fue al cielo y se colocó a la diestra de Dios para presentar la victoria que Él logró en esta tierra como hombre, para presentar su obediencia, su carácter, su vida justa a la cuenta del creyente. Y cuando lo aceptamos, Él pone a la cuenta del creyente todo lo que Él ha triunfado,
toda su victoria, toda su obediencia, su sangre derramada, su victoria sobre la muerte, coloca la cuenta y se convierte en la garantía nuestra. Él es nuestra justicia. El Padre, cuando lo aceptamos a Él, el Padre no nos mira a nosotros, nos mira a través de Él. Lo mira a su Hijo amado. Y el Hijo amado dice, recíbelo porque me aceptó. Yo pongo mis méritos. El Padre nos recibe como hijos amados por la justicia de Jesús. Él es nuestra justicia. Sin Él nada somos. Muy bien, pastor. Importante, esta pregunta número 7, ¿no? Recordemos que aunque nosotros no estemos exiliados como fue el tiempo de Judá, nosotros también somos esclavizados por el pecado, ¿no? Y obviamente hay una esperanza para nosotros, quien es nuestro Señor Jesucristo. Dice allí, creo me estaba olvidando, aunque este mensaje fue para esos exiliados, ¿verdad? Y ellos deberían creer. Pero cuando vino la justicia para salvarlos, los rechazaron. Ahora esa justicia se extiende a todos los pueblos. Eso es cierto, ¿no? Dice allí, miramos a nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos, pero Jesús murió por nosotros porque somos impotentes para hacer eso. Muchas veces nosotros nos miramos y decimos, bueno, yo puedo salvarme, puedo tener el poder, puedo tener esa justicia. Y pues el Señor dice, no, porque Cristo murió en nuestro lugar. Y porque nosotros somos impotentes para hacer eso. Entonces, la salvación por obras, la salvación por mi justicia, por mi obediencia, realmente no va a poder concretizarse si es que no está en nuestra vida nuestro Señor Jesucristo. Dice, en Él está nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia. No debemos desalentarnos y temer que no tenemos Salvador, o que Él no tiene pensamientos de misericordia hacia nosotros. Él en el mismo momento está realizando su obra en favor nuestro, invitándonos a acudir a Él. Él es nuestra impotencia, y ser salvos, ¿no? Y ahí dice que debemos nosotros honrarlo, pero muchas veces lo deshonramos con nuestra incredulidad. Entonces, nuestra salvación depende de creer en la fe, ¿no? Pero muchas veces nuestra incredulidad hace que nosotros digamos, no, pero necesito yo poner una parte para ser justo, necesito poner yo una parte para la salvación. Y pues hoy en día es un tema, aunque no queramos, es un tema que de repente está muy difundido todo eso, pero la promesa, la palabra del Señor es clara en esto, dice que por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, por nuestras propias, aunque queramos hacer todo lo para poder salvarnos, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos de Jesús. Pastor, algunas palabras finales. Para terminar, para que la mente de los creyentes no quede solamente que Jesús nos llama para ir a Él. Nos vamos a Él para ser perdonados. Llegamos a Él, somos perdonados, justificados, recibidos, inscrito nuestro nombre en el libro de la vida y declarado hijos en el cielo. Pero cuando ya nos recibe y nos declara hijos perdonados, nos dice, sígueme. Y el seguirle significa reflejar su carácter, caminar con Él, contemplarlo a Él. Cada día. Cada día, cumplir la misión. El seguirle es que vamos a guardar sus mandamientos. Como resultado que en el cielo nos han recibido como hijo. Ahora yo le sigo y sigo sus pisadas. Camino con Él, diciéndole, ¿qué más me falta, Señor? Y ese seguir es la vida de santificación. Amén. Entonces es muy importante el estudio de la lección para este maravilloso sábado. Que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de ustedes y pues con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias al Señor. Bendiga a nuestros hermanos. Amén.